queridos amigos, un placer estar de nuevo con ustedes en otro encuentro de Buenos Humos. Recuerdan que la vez anterior hablamos del proceso agrícola. Le rendimos un homenaje al veguero, que es la persona que cuida la planta de tabaco, cuida las hojas desde la semilla hasta en la última hoja que se cosecha. Bueno, ese tabaco, después de todo ese proceso agrícola, llega a la fábrica de exportación. En este caso vamos a elegir una fábrica al azar que está dentro de La Habana Vieja, que tiene un gran prestigio mundial, que es la fábrica de H. Upmann, que por supuesto no solamente fabrica H. Upmann, sino que fabrica otras marcas, como por ejemplo Montecristo. Una vez que el tabaco llegó a la fábrica, lo recibe el maestro ligador. O sea, el maestro ligador es el maestro que va a seleccionar el blend, la liga, que va a llevar el habano que tiene encargado. Vamos a suponer que le encargaron Montecristo número 4, un clásico, una Mareva, una Petit Corona clásica. Entonces, el maestro va a seleccionar las hojas de seco, volado, ligero, el capote y la capa en las proporciones y le va a llevar todo eso a la mesa del torcedor y le va a decir: muy bien, vamos a hacer Montecristo número 4 y este es el blend que debes usar. El torcedor, por supuesto, primero va a colocar el capote que es el que va a envolver la tripa, el relleno del habano, y va a ir tomando hojas de seco, volado y ligero en su mano, las va enrollando, va completando algún hueco si es que hay, con pedacitos de tabaco, y finalmente cuando siente que tiene una tripa pareja y homogénea, la coloca sobre el capote, la enrolla y ahí realiza el boncho. El boncho es el habano sin la capa. Ese habano sin la capa, lo primero que va a hacer es colocarlo en este molde. Aquí hay algunos de los elementos que se utilizan en las fábricas de exportación. Va a colocar el habano en este molde. Este es un molde de doble figurado, pero supongamos que sea un molde de un habano de lado recto, como es el caso del Montecristo número 4. ¿Para qué en el molde? Para que tome la forma, que todavía el tabaco está con un poquito de humedad, va a tomar la forma del habano que nosotros queremos torcer. Entonces, este molde va a armar 10 o 12 moldes, los va a colocar en una prensa y los va a dejar más o menos unos 20-30 minutos. Luego de ese tiempo, este molde, todavía antes de colocar la capa, es llevado al control de calidad, donde hay una máquina de tiro, una máquina que succiona, hace algo parecido a lo que sería la succión de nuestra boca, para ver si el tiraje es bueno. Ustedes saben que, y lo hemos hablado en algún programa, lo peor que puede pasar es cuando nos sentamos a disfrutar de un habano y el habano no tira, o tira, pero tira con dificultad, tiene demasiado aire o le falta el aire. De todas maneras, no lo podemos terminar de disfrutar y eso la verdad que es insalvable. Entonces, por eso desde hace ya algunos años, Cuba incorporó máquinas de tiro. Es una persona que coloca el cigarro dentro de un cilindro, ese cilindro hace un vacío, hace una succión y le da con un relojito una determinada presión que se mide entre 40 y 80. Si tiene menos de 40, quiere decir que le falta relleno, ¿sí? Porque tiene, digamos, demasiada succión. Entonces ese cigarro se descarta porque además el humo llega muy caliente. Si tiene más de 80 de presión, quiere decir que la succión tiene que ser demasiado y ya ese cigarro tiene un tiraje defectuoso, por lo tanto se descarta. Una vez que quedaron en el molde los habanos, que ya pasaron por el control de calidad, vuelven a la mesa del torcedor para colocarles su vestido final. La hoja más importante, la hoja de capa, una hoja que es más elástica, más finita y que ha sido muy cuidada. Recuerden, cuando hablamos del proceso agrícola, esa hoja de capa que proviene de la semilla de corojo fue cultivada bajo lienzos justamente para protegerla del sol, de las inclemencias del tiempo y demás. Esa hoja va a entrar en acción. Entonces el torcedor va a poner sobre su tabla la hoja, la va a estirar bien y va a enrollar el boncho sobre esa hoja de capa
para que finalmente el habano tenga su vestido. Por supuesto va a emparejar las puntas, va a cortar lo que sobra. En esta guillotina, cosa que me olvidé, antes de colocar en el molde, va a medir el largo, para que todos tengan el mismo largo, con este tope que se ajusta, se va ajustando, y a medida que termina el boncho, lo coloca acá y lo corta. Y ahí recién va el molde. Volvemos a la capa, ya enrolló el boncho con la capa, recortó las puntas, con un pedacito de hoja va a hacer la perilla, el sombrerito que tiene el habano en la parte cerrada, que es la parte que uno va a cortar y la parte donde uno va a aspirar. Una vez que está la perilla, cierra la perilla, todo esto con una goma natural que se llama tragacanto, que es una resina de un árbol, por lo tanto no tiene nada de toxicidad, y ahí finalmente el habano está terminado. Pero todavía le falta la anilla. Entonces, se juntan esos habanos, pero antes de colocar la anilla van a una persona que va a seleccionar en una mesa muy grande donde tiene 300, 400 habanos de ese mismo formato, va a ir seleccionando por tonos de capa. Ustedes recuerden que las capas de las hojas tienen diferentes tonos, puede llevar a tener 64 tonos distintos. Por eso se eligen mujeres. Parece ser que la mujer tiene mejor ojo para ir seleccionando los tonos por similitud. Es decir, cuando uno arma una caja de habanos, simplemente por estética, uno pretende que haya una armonía en los colores. Por eso se seleccionan los tonos de capa que sean más parecidos para armar una caja. Y siempre va el tono más claro al más oscuro de izquierda a derecha. Una vez que se armó esa caja, supongamos en este caso una caja de 25 habanos Montecristo número 4, esa caja va a la persona que le va a colocar la anilla, que los apoya en un aparatito, elige la cara más pareja, más bonita, y le coloca la anilla para que el frente de la anilla, que es la que nosotros tenemos en la mano, coincida con la cara más linda de esa capa. Las capas no son perfectas, justamente porque el habano tiene un proceso natural. Entonces, así como ocurre con la fruta y la verdura, que uno va a comprar fruta, la fruta no es perfecta. Y si fuera perfecta, hablaría tal vez de algún proceso artificial, que en este caso el habano también tiene, se somete a rayos ultravioleta para que crezca la planta más rápido. Esto en distintos orígenes, no en Cuba. En Cuba el proceso de crecimiento es totalmente natural y depende del suelo y del clima. Entonces, va a elegir la cara más linda, va a colocar la anilla y va a respetar el orden que tenían los tonos de habanos dentro de la caja. Cierra la caja y recién ahí el habano está terminado y listo para que los fumadores de Argentina y de todo el mundo podamos disfrutarlos. Es maravillosa la tarea del torcedor. Por supuesto, es más lindo verla en vivo, en una fábrica, que escucharla. Así que ojalá tengan oportunidad de visitar alguna de las fábricas de exportación, se las recomiendo, así como les recomiendo la visita a las plantaciones si viajan a Cuba, que vayan con una excursión a vuelta abajo. Les recomiendo muchísimo en La Habana Vieja, donde están la mayoría de las fábricas de exportación, visitar una fábrica que puede ser H. Upmann, puede ser La Corona, Romeo y Julieta o también Partagás. Son las fábricas más importantes fuera del laguito, que es la que hace el Coiba, que no está en La Habana Vieja. Pero les recomiendo visitar una fábrica de exportación porque es maravilloso ver la tarea de toda esa gente para que nosotros podamos disfrutar de las maravillas de una Habana. Los espero en nuestro próximo encuentro con el tabaco y les deseo muy buenos humos.